Hola, ¿qué tal, amables amigos? Es un gusto que nos acompañen otra vez a través de esta emisión semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca, correspondiente este lunes 17 de mayo de 2021. Este es un resumen informativo semanal de análisis y opinión sobre los principales acontecimientos que se han presentado los últimos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues esto es lo que nos dicen hoy nuestros editorialistas de Realpolitik. El pasado fin de semana se celebró el Día del Maestro, dicha celebración que antaño concitaba respeto y veneración ante el mentor fue cambiando paulatinamente hasta convertirse en una especie de aversión hacia todo lo que ha significado el llamado movimiento democrático de los trabajadores de la educación y lo que ello ha implicado para la educación de cerca de 1 millón de niños y jóvenes. Cada 15 de mayo se convirtió en un suplicio para los habitantes de la capital oaxaqueña, pero sobre todo para el comercio establecido en el centro histórico a raíz de los plantones que llegaron a tardar hasta meses. Cada año, la marcha del magisterio afiliado al llamado Cártel 22 llevaba consigo un lastre de comerciantes que tomaron los espacios públicos como si fueran de su propiedad. Hace al menos un par de semanas los mentores oaxaqueños fueron una prioridad para el gobierno federal para su respectiva inmunización. Más de 100,000 mentores fueron inmunizados con el biólogo Cancino de una sola dosis, pues la visión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que deberían volver a las clases presenciales al menos un mes antes de que concluya el ciclo escolar. El secretario de Prensa y Propaganda de ese gremio rechazó cualquier intento de reactivar las actividades educativas, es decir, la idea es continuar de vacaciones. Si bien es cierto que para un retorno seguro se requiere una inmunización generalizada, incluyendo maestros, alumnos y padres de familia, también lo es el hecho de que deben aplicarse protocolos estrictos que conlleven a un reinicio paulatino de las labores escolares. En Oaxaca, en donde la emergencia sanitaria se vino a sumar al terrible rezago educativo que ha dejado poco más de 40 años de movilizaciones de maestros, quienes, como ya hemos dicho, cambiaron el aula docente por las marchas de protesta callejera. Pues esta ha sido una síntesis de la opinión de nuestros editorialistas. Vayamos a la información. Finalmente, las investigaciones han señalado como probable responsable del delito de desaparición de personas en agravio de Claudia Uruchurtu Cruz a la presidenta municipal con licencia de Asunción Nochistlán, Victoria Huerta, y 2 de sus colaboradores, quienes ya fueron vinculados a proceso. El juzgado de control con sede en Tanibet, Tlacolula, obtuvo el auto de vinculación a proceso contra la mencionada edil y 2 hombres identificados solamente como JRM y JMA, quienes habrían fungido como su asesor y escolta respectivamente. Los implicados ya se encuentran en prisión preventiva. Como es sabido, la desaparición de Claudia Uruchurtu ocurrió el pasado 26 de marzo de este año, precisamente en las inmediaciones del Palacio Municipal de Nochistlán, luego de haber participado en una manifestación contra las autoridades del lugar. La institución detalló que respecto a la localización del activista no descarta ninguna de las líneas de investigación contenidas en la teoría del caso para dar con el paradero del activista. Como usted sabe, conforme a las experiencias, los resultados finales en estos casos en su mayoría han resultado fatales y desde años atrás Oaxaca ha destacado en esta clase de delitos contra personas luchadoras sociales. Esperemos de todas formas, un buen final. Bueno, ahora sí que les llovió sobre mojado a los morenazos de Morena, mientras el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca seguirá como gobernador hasta el término de su mandato en el estado de Tamaulipas, a Félix Salgado Macedonio le cayeron todas las arañas políticas y legales, en primer lugar por haberle quitado, a iniciativa del INE y de don Lencho, el derecho a contender como candidato para la gubernatura de Guerrero, y ahora por añadidura el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
dictó sentencia en contra de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena y la obligó a emitir una nueva resolución respecto al juicio ordinario por el caso de violación en contra de la joven Basilia Castañeda por parte de Félix Salgado en 2016. Aquí la cuestión es que ya le arrojaron más leña al fogón para que la lumbre ya le llegue a los aparejos en el camino político de don Félix Salgado Macedonio. Ahora bien, por lo que respecta al señor Cabeza de Vaca, independientemente y a pesar de que la Cámara Baja aprobó su desafuero, ahora resulta que dentro de los trastabilleos y discordancias de nuestras leyes, quien tiene en este momento la última palabra para desaforarlo es el Congreso de Tamaulipas, y como los señores legisladores de aquella entidad han considerado a Cabeza de Vaca como un excelente colega político y vertical mandatario estatal, pues este personaje terminará tranquilamente su mandato como gobernador de aquel estado hasta el final. Tal vez usted recuerde que en uno de nuestros pasados noticieros, aún sin tener una bola de cristal y cuando apenas empezaba el revoloteo de este caso, auguramos que el tan choteado desafuero en contra de Cabeza de Vaca iba a terminar con toda seguridad en el rodillo del papel higiénico del retrete, y en efecto, pues así ha sido. A veces las piezas del ajedrez político brincan solitas sin que nadie aparentemente las mueva, sobre todo si detrás de estos casos se encuentran algunos venenosaurios de la grilla. ¿Qué le parece? Y en relación a la nota anterior, precisamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comprobó que igual que en México no resulta muy claro ni congruente la compra de 7 propiedades en Texas por parte del susodicho gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y su familia, ya que presuntamente habrían utilizado una empresa como vehículo para triangular recursos que en parte provienen de contratos con el gobierno estatal. Y en lo que se refiere a un amparo interpuesto por esta persona, un juez federal lo desechó por improcedente, pero esta negativa le valió un soberano mondongo descompuesto a Cabeza de Vaca, pues con el apoyo del Congreso de su estado seguirá siendo gobernador, le pese a quien le pese, y así tenga que brincar encima de la tan vilipendiada Constitución mexicana, violada casi siempre para beneficio de las estrellas de la corrupción. Pues así están las cosas. En otras cuestiones, el Consejo General de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó la madrugada del pasado jueves las sustituciones de las candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado y concejalías a los ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021, de las cuales 4 corresponden a personas que excedían el periodo constitucional de reelección, es decir, los señores denominados reciclados, que lloran antes de dejar el jugoso hueso, más otros 2 que deben ser sustituidos por haber ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género. En la villa de Etla se declaró como improcedente el registro de Felipe Arturo Bautista Cruz. Tampoco procedieron los registros de las postulaciones de los partidos Nueva Alianza a la primera concejalía propietaria de la villa de Tutepec. Asimismo, Fuerza por México en las posiciones 4º propietario y 5ª propietaria del municipio de Chahuites, así como la primera concejalía en Santa Lucía del Camino, y Verde Ecologista la primera concejalía del municipio de Salina Cruz. Bien, amables amigos, pues nos sentimos muy orgullosos, ya que ahora una vez más México siente el gran orgullo de tener otra Miss Universo en el nombre de la señorita Alma Andrea Mesa, que se convirtió en Miss Universo 2021. Es originaria de Chihuahua, ingeniera en software, activista, maquillista, de 26 años, hermosísima joven. También obtuvo el primer lugar el traje de alebrijes creado por Abelino Roque Osorio, de Oaxaca precisamente, en la categoría traje típico, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos. ¡Viva México!
Y bien, pues vamos a ver qué sucede, ya que México urgió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir su papel como uno de los principales garantes de paz. Desgraciadamente, el problema de Gaza data de muchos años atrás, desde sus raíces como pueblo de los filisteos, hace 3000 años. Y en este caso México podría sugerir o invitar, pero no urgir, a una institución como las Naciones Unidas. Se sabe que la afirmación del señor de la Fuente fue muy valiente, pero un tanto osada. Resulta que en el seno del Consejo de Seguridad, del que México es parte, el representante de la misión permanente de nuestro país ante la ONU, cuyo cargo lo ocupa Juan Ramón de la Fuente, enfatizó que ante el conflicto de aquella zona de Medio Oriente, es lamentable, dijo, que esta instancia de las Naciones Unidas no se haya pronunciado aún, poco más o menos como un pequeño regaño. Agregó por otra parte, a pesar de que la situación en el terreno se agrava día a día, este Consejo todavía no ha sido capaz de pronunciarse. Calificar de incapaz a un organismo de tal magnitud internacional resulta un tanto osado por parte de tan importante funcionario como don Juan Ramón de la Fuente, sin dejar de reconocer que él es una persona sumamente culta, preparada y honesta. Sin embargo, no sea que vayamos a caer en un error parecido al que cometió un inculto y deshonesto presidente de México sin un gramo de diplomacia ni tacto, quien se atrevió a decir, o mejor dicho, a afirmar, que México estaría dispuesto a ayudar a acabar con el Estado Islámico. Seguramente creía que el Estado Islámico era un estado como Oaxaca, con música y fiestas o algo parecido. Este pobre muchacho impreparado no sabía ni lo que estaba diciendo en ese momento, y me refiero a Enrique Peña Nieto, quien así se las gastaba cuando se le soltaba su inculta verborrea. En fin, la mejor opinión es la de usted. Pues hace 45 años, hablando de aquí de Oaxaca, aproximadamente la Comisión Federal de Electricidad Oaxaca anunciaba a través de boletines radiofónicos las zonas de esta capital, así como los días y los horarios respectivos en donde habría cortes de energía eléctrica. Pero hoy, pese a su altísima tecnología que dicen tener, parece ser que los cortes de energía son más frecuentes en diferentes puntos de la verde Antequera, y por añadidura tampoco tienen la atención de informar para advertir de estas anomalías. Lo anterior lo mencionamos porque son miles de trabajos que, gracias a estos señores y su tecnología sideral, se echan a perder. Los trabajos de las redes computacionales, sean estas de carácter médico, laboral y hospitalario, deficiencias en las que los altos ejecutivos de la CFE Oaxaca se han hecho los sordos, los ciegos y los amnésicos, independientemente, claro está, del daño que han estado causando a los aparatos electrodomésticos en cada hogar. Y si usted se queja en su popular teléfono de quejas, solo le dan el avión con una serie de tontas, inentendibles e incomprensibles grabaciones que al final terminan por mandarnos a freír papas y no nos solucionan absolutamente nada. En fin. Y bien, como ya es del conocimiento de todos, a través de las redes sociales fueron difundidos varios videos en los que se aprecia al Cártel de Jalisco Nueva Generación repartiendo infinidad de obsequios con motivo del pasado Día de las Madres, hechos que tuvieron lugar en la colonia Capuchín de la Piedad, Michoacán, y otras zonas del estado de Jalisco. En los citados videos se aprecia un buen número de madres de familia que ávidas acudieron al llamado del líder en aquellas entidades, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Con atención a los señores candidatos, políticos y funcionarios, aquí podemos darnos cuenta cuál es realmente el grado de pobreza y miseria de nuestro país. Con atención a algunos candidatos políticos y funcionarios que son tan prometedores, pero así también tan incumplidores. Los regalos que el citado cártel repartió fueron de gran valía, desde una licuadora, otros tantos aparatos domésticos y algunas pantallas. Por cierto que no se notó que hayan dado despensas baratas, añejadas y fermentadas, a cambio de valiosos votos, como casi siempre lo hacen algunos de nuestros personajes
de la grilla en las candidaturas e incluso en la política y los cargos públicos. Ante estos hechos que deberían darnos pena y sentir humillación, porque en ningún momento las poblaciones antes citadas fueron despojadas por el citado cártel, sino por el contrario. En tal sentido, no puedo imaginarme el grado de conciencia que tienen aquellos que han saqueado al país y a veces a algunas entidades y municipios, sumiéndolos cada vez más en la miseria y la ignorancia. ¿Acaso no les dará pena y vergüenza ver estos videos? A un servidor como mexicano sí, no sé si a usted también. Así están las cosas. Pues veamos ahora otro de los casos interesantes que han acontecido detrás del séptimo arte. El 20 de julio de 1955, el mundo del séptimo arte recibió la noticia del fallecimiento del actor, comediante y compositor Joaquín Pardavé, ícono de la época de oro del cine mexicano. Lo insólito de su muerte es que los reportes indicaban que Joaquín Pardavé había muerto de un derrame cerebral como resultado de una presión arterial descontrolada. Lo sorprendente de su muerte fue que, algunos meses después, un medio de comunicación afirmó que el conocido actor había sido sepultado vivo debido a una condición cataléptica que presentaba cuando supuestamente estaba muerto. Incluso llegó el rumor de que los familiares habían exhumado el cadáver, llevándose la sorpresa de su vida al percatarse de que el cuerpo se encontraba boca abajo, que presentaba las uñas maltratadas y rasguños en la cara, lo cual hacía suponer de la gran desesperación y el pánico que el actor podría haber experimentado al encontrarse sepultado en vida y haber tratado de salir del ataúd. No obstante, los familiares del actor negaron esta versión y todo quedó en la duda. Como se sabe, la catalepsia es cuando una persona se encuentra inmóvil con un aparente estado de muerte y sin signos vitales, incluso puede estar en estado consciente o inconsciente y escucharlo todo, según los médicos. Pues esto fue lo que presuntamente le pasó al gran actor, comediante y compositor don Joaquín Pardavé. Este ha sido otro de los hechos sorprendentes que han acontecido detrás del séptimo arte. Finalmente, amables amigos, todos sabemos que tenemos en todo el país una agudísima y peligrosa sequía, gracias en gran medida a los taladores clandestinos de nuestros bosques, solapados por autoridades corrompidas, y por desgracia también hay quienes anhelamos que llueva, pero hay personas que por el contrario se quejan de ello. En ese sentido, me permito informarles sobre los datos que nos proporciona el Servicio Meteorológico en lo referente a la ciudad de Oaxaca en términos generales. Para mañana martes tendremos un día con una nubosidad del 27%, habrá lluvias moderadas con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 16. Para este miércoles 19 se nos informa que habrá lluvias moderadas con poca nubosidad y una temperatura máxima de 27.3 grados y una mínima de 17.3 grados. Y bien, amables amigos, en la edición número 499 de su revista Realpolitik usted podrá leer además los artículos. Ay, Diosito, este artículo de Beatriz Pajés quema y se titula "Al carajo, señor presidente". El INE rebasado, Córdoba contra AMLO y las elecciones vagan sin control, un trabajo de Carlos Ramírez. También una importante entrevista de Carlos del Castillo con la profesora de Ciencia Política, Virginia Eubanks. Asimismo podrá usted leer las columnas políticas de nuestros periodistas locales, unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate Político de Felipe Sánchez, Circo, Maroma y Teatro por el Callao y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. De esta manera llegamos al final de este resumen semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca, no sin antes invitarlo para que nos haga el honor de acompañarnos el próximo lunes por la tarde a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Solo haga clic en resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos una vez más con la opinión informativa de las mejores plumas del periodismo nacional y local. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les desea un excelente principio de semana y nos vemos aquí mismo el próximo lunes por la tarde, Dios mediante.